jurisdiccional. En este sentido, los mismos estados no buscan por iniciativa propia aplicar el derecho comunitario sobre la legislación interna. Y esa falta de aplicación del derecho, esa evasión muchas veces de los estados, hace pues necesaria el control jurisdiccional de las cortes regionales, de las cortes comunitarias. Ningún estado ni ninguna institución puede escapar del control jurisdiccional de sus actos. En una comunidad debe regir el principio de legalidad, que impide que ninguna autoridad pública ni las instituciones comunitarias ejerzan potestades sin ningún control jurisdiccional. Pero lo que encontramos, vuelvo a repetir, es una limitante distinta. En segundo lugar, quiero referirme como limitante al derecho nuestro, al derecho especial comunitario, es que una realidad, existen varios sistemas jurídicos. El sistema jurídico nacional, el sistema jurídico regional, el sistema jurídico internacional y, si queremos ir más allá, el sistema jurídico de protección de los derechos humanos en el ámbito internacional. Es decir, tenemos un sistema de plural de protección, de tutela jurídica de los derechos y, por lo tanto, crear, digamos, una sistematización del derecho para aplicar y distinguirnos o separarnos del control nacional o del control internacional es una dificultad de nuestro propio derecho. Además de esto, debemos de sumar que existen en la producción normativa diferentes formas de producción normativa, diferentes niveles de producción normativa. Los mismos órganos comunitarios, hay una gran cantidad de producción normativa, pero también derivado de los actos comunitarios hay negocios jurídicos en un ámbito de la persona común, en un ámbito de la persona jurídica, que también responden a ese sistema jurídico de normas en el sistema comunitario. Esto hace difícil sistematizar, no digamos para los jueces. Si es para los jueces difícil, imagínense ustedes para las personas naturales jurídicas. Además de eso, tenemos que también decir y reconocer que nosotros no tenemos un nombre propio en las normas jurídicas. Le llamamos reglamento, le llamamos resolución a las normas de derecho comunitario. Esto fácilmente se confunde con el nombre propio de las normas convencionales y también tenemos un problema de sistematización jurídica, de aplicación y de interpretación a nivel general de todos los estados y de todas las personas que forman parte del sistema. Por otro lado, también tenemos que aceptar como limitación de nuestro derecho de que en el sistema de competencias no existe un número clausus que nos permita a nosotros como tribunales de justicia de carácter comunitario definir o diferenciar cuándo corresponde el cumplimiento a un estado y cuándo corresponde el cumplimiento a los órganos comunitarios, lo cual hace difícil aplicar la justicia, por supuesto, de quién es el responsable alrededor del incumplimiento de las normas comunitarias. Es decir, encontramos vacíos, carencias, silencios normativos, lagunas del derecho, y esto, por supuesto, nos lleva a concluir que si queremos justicia comunitaria, el Tribunal de Justicia Comunitario tiene gran función y una gran contribución en la creación, o por lo menos conformación del ordenamiento jurídico comunitario. Es decir, no hay justicia sin derecho. Tenemos un derecho incompleto, tenemos un derecho que se va construyendo y los tribunales de justicia van a contribuir en esa función de construcción del derecho comunitario. Entonces, obviamente, aquí nos lleva a hablar de que el juez comunitario, los jueces comunitarios, tenemos una función de integrar los sistemas de protección y de siempre encontrar el derecho concreto aplicable, que es lo difícil. O sea, ahora el desafío es encontrar el derecho aplicable a todos los casos que nos llegan a los tribunales de justicia comunitaria, porque teniendo sistemas de protección o de tutela de carácter nacional de 8 países en el caso del SICA, y además de eso el sistema jurídico de protección
regional y además de eso otros sistemas de protección jurídica, al juez le corresponde una tarea sumamente complicada de hallar el justum concreto y de aplicar el derecho aplicable. Entonces, en ese sentido, la Corte Centroamericana de Justicia establece que no puede alegar oscuridad, no puede alegar vacío de las normas y siempre tiene que buscar la aplicación de la justicia en todos los casos. Entonces, vuelvo a repetir, para que haya justicia comunitaria, debe de haber un derecho. Y las cortes, los tribunales, estamos llamados a construir ese derecho. En segundo lugar, quiero referirme a que no hay justicia comunitaria sin eficacia. Y en ese sentido me quiero referir a 4 aspectos fundamentales que tenemos que asegurar para que haya eficacia en la justicia comunitaria. En primer lugar, la interpretación uniforme. Si tomamos en cuenta el carácter descentralizado en la aplicación del derecho comunitario, así como el hecho de que los tribunales nacionales participan no solamente en un sistema de protección nacional, sino como jueces comunitarios participan en un sistema de protección comunitaria, entonces es importante hablar de la interpretación uniforme del derecho como un medio para la eficacia de las normas o del derecho comunitario dentro de los estados y en la comunidad. Entonces, claro, tenemos que para que la justicia comunitaria sea eficaz, la interpretación uniforme del derecho comunitario. Claro, el diálogo jurisprudencial está a la palestra para que nosotros podamos, con los jueces regionales y los jueces nacionales, buscar esa llamada interpretación uniforme del derecho y en última instancia la eficacia del derecho a la hora de que todos los estados interpreten y aplican de manera correcta y uniforme el mismo. Pero me parece que para la eficacia del derecho no basta la interpretación prejudicial, el diálogo jurisprudencial entre los jueces, sino que debe de haber un diálogo también con los actores involucrados en su aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que el diálogo jurisprudencial es necesario también con las personas involucradas en hacer o en llevar a cabo la eficacia del derecho comunitario al interior de los estados. ¿Por qué? Porque muchas veces hay desinformación, muchas veces hay desconocimiento y esta es una verdadera limitación para el desarrollo y el progreso del sistema de integración. El diálogo jurisprudencial, entonces, es un diálogo muy útil, yo creo que no solamente entre jueces, sino ahora entre regiones. ¿Por qué? Porque no podemos dudar que el derecho comunitario son máximas de experiencia. Nadie de nosotros puede negar que no hemos utilizado las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo para salvar las deficiencias de las que hablé en la primera parte. Es decir, esas deficiencias existen en todos los sistemas comunitarios porque existen varios sistemas jurídicos que hay que aplicar. Entonces, el derecho incompleto y en construcción en los sistemas comunitarios existe. Entonces, las sentencias para nosotros del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur o las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para mí son derecho comparado que me sirven de máxima experiencia porque de esa forma yo puedo ver cómo ustedes han ido superando esas limitaciones del derecho comunitario, esas dificultades de resistencia de los estados a aplicar y a ejecutar el derecho comunitario entre los estados nacionales. Entonces me parece a mí que también el diálogo jurisprudencial entre regiones, para el derecho comparado es sumamente útil. En tercer lugar, me quiero referir al acceso de los particulares como parte de la eficacia del derecho comunitario. Debemos reconocer que los particulares desconocen la existencia de varios regímenes de protección de sus derechos. Otro obstáculo es los vacíos normativos para su intervención. Normalmente los particulares tienen vacíos normativos grandísimos para que puedan intervenir. Y sin duda la falta de publicidad y procedimiento abierto
al acceso de las personas en los sistemas comunitarios. Es decir, no solamente a veces las comunidades de derecho arrastran la falta de cultura administrativa de los estados nacionales, porque también en los estados nacionales hay diferente tratamiento de los recursos y del acceso a las personas a los expedientes administrativos. Ya no digamos a veces en los sistemas comunitarios, donde también hay falta de un procedimiento abierto para la participación de los particulares. Al final, les decía yo, los estados tratan de cualquier forma, a través de la diplomacia jurídica, evitar llegar al control jurisdiccional. Y en ese sentido, las personas naturales y jurídicas a veces son las llamadas a estar controlando la actividad de los estados, a estar controlando la eficacia del derecho dentro para el cumplimiento de los objetivos de integración. Entonces, por ejemplo, tenemos también que el juez, y esto va para mí mismo, ¿verdad? Debe superar el déficit jurisdiccional y el carácter restrictivo de acceso a los particulares con las sentencias evasivas. Es decir, las sentencias que declaran inadmisible o desestimable cualquier participación del particular sobre la base o no del fondo de la cuestión. Es decir, el juez tiene que estar más abierto al jus standi, a la posibilidad de que el particular pueda llegar y pueda realizar un control en la aplicación del derecho comunitario dentro del control jurisdiccional de los tribunales regionales. También, además de eso, me quiero referir a la independencia de sus jueces. Es decir, si queremos una justicia eficaz, los jueces deben de ser independientes. Aspecto que es recurrente en todas las cortes, ¿verdad? No es un tema únicamente del derecho comunitario, pero es necesario contar con mecanismos de elección de magistrados y jueces que estén alejados del sistema de partidos, ¿Por qué? Bueno, porque se requiere que el juez que llega al sistema comunitario sea un juez independiente y además de eso con conocimientos, es decir, que tenga conocimientos de alguna manera del derecho para garantizar la eficacia del derecho comunitario. Además de eso, dentro de este marco está la independencia o la autonomía del financiamiento en los tribunales. Es decir, no podemos depender de los gobiernos para mantener un tribunal, sino que pues debería de ser que el financiamiento venga de las ganancias o de los factores de recolección comunitarios a efecto de garantizar la independencia de los tribunales. Pues, todos sabemos que una sentencia en contra de un Estado puede implicar la falta de pago o emolumentos de sus jueces. Entonces, no digamos el hecho de que también los jueces puedan tener esa capacidad discrecional de poder tomar decisiones de carácter o de nivel político y para eso también requieren de un seguro. Es decir, el seguro de responsabilidad civil de un juez comunitario es importantísimo para su independencia por los errores judiciales o por las decisiones políticas de los estados. Es importante que el juez sea independiente y también tiene que tener la posibilidad de responder ante sus errores o ante cualquier decisión política de los estados. Por supuesto, por último, hablar ya del cumplimiento y ejecutorialidad de las sentencias. Si queremos un sistema de justicia comunitario eficaz, debe de haber cumplimiento y ejecutoriedad de las sentencias. Y esto tiene mucha relación con el tema de cooperación horizontal entre tribunales regionales y tribunales nacionales. Ya hablamos de la cooperación que debe tener el tribunal regional con los temas de interpretación prejudicial a efecto de colaborar con el juez nacional a encontrar una interpretación y a lograr la uniformidad en las interpretaciones del derecho comunitario en aplicación en los estados nacionales. Pero en este caso es la colaboración que van a tener los jueces nacionales con el Tribunal de Justicia en hacer cumplir nuestras resoluciones. Todos sabemos que los tribunales de justicia comunitarios carecemos de policía, carecemos de gente de autoridad para hacer cumplir la ley, carecemos de jueces ejecutores y los jueces las Cortes Supremas de Justicia Nacional
son los encargados de hacer cumplir o hacer ejecutar al interior de su estado las sentencias o resoluciones del tribunal comunitario. En ese sentido, también ayudaría a que los jueces sean elegidos por jueces. Es decir, que en el proceso de elección de jueces, los jueces sean elegidos por jueces a efecto de que haya una correspondencia, una ampliación jurisdiccional. Es decir, la Corte Suprema de Justicia de mi país va a conocer al juez que ha sido nombrado en el sistema comunitario y por lo tanto hay una correspondencia y hay una cercanía. Obviamente, el hecho de que ya haya un diálogo jurisprudencial también nos ayuda a la ejecución y eficacia de las sentencias. Estos 4 aspectos me parece que son importantes para la eficacia de la justicia comunitaria y yo me quedaría aquí, magistrados, con mucho agrado de acompañarles, de poder transmitir y de poder dialogar entre nosotros los problemas y también las propuestas alrededor de unos sistemas de derecho que se están construyendo y que son sumamente complicados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salazar. Ha sido muy ilustrativa su intervención y me ha hecho pensar en un evento que tuvimos en la comunidad andina, que al dictarse una sentencia, una acción de incumplimiento contra Venezuela, Venezuela se retiró de la comunidad andina, una reacción que nos cuesta hasta ahora muy mal. Con esta explicación, doy la palabra al doctor Luis Díez Canseco, con el fin de que continúe con la presentación de los siguientes expositores. Muchas gracias, Alejandro. Es para mí un verdadero privilegio como ex magistrado y ex presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina presentar a Hernán Romero Zambrano, magistrado principal por la República de Ecuador y actual presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien nos va a honrar con su presencia para ilustrarnos sobre la importante labor que el Tribunal Andino de Justicia desarrolla en el contexto internacional. El doctor Romero tiene un título de doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Adicionalmente tiene 2 magísteres en Derecho, uno en Derecho Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, y otro en Negociaciones Económicas Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hasta antes de ser magistrado por Ecuador, que por cierto, él está en su segundo término, porque él fue reelegido, gracias a su extraordinaria labor y función, trabajaba en su propio despacho de abogados, Romero y Asociados, y obviamente es profesor de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Yo tuve el privilegio de conocer al presidente Romero cuando en el tribunal instauramos un sistema bastante interesante y sui generis de resolución de situaciones cuando había empate de votos. Recuerden que la comunidad andina somos 4 países y se dio históricamente una situación interesante que era la de votos empatados y desarrolló un sistema que tuve el honor de proponer a los efectos de que pudiera establecerse un mecanismo para que pudiera desempatarse los votos. Y ahí el doctor Romero, como experto en Derecho Económico Internacional, y además un gran conocedor del derecho aduanero, pues presentó su voto muy bien fundamentado, y bueno, y digamos que ahí comenzó su participación activa hace ya algunos años en las lides de la integración. Él es parte de este esfuerzo importantísimo que seguramente va a explicar en unos minutos, que ha desplegado el Tribunal Andino de Justicia, que no sé si lo sabrán, pero es la tercera corte más importante a nivel mundial en materia de solución de controversias. Supongo que no va a dar la data actualizada, pero la que yo tenía, el Tribunal Andino ha visto más de 7.000 casos, o perdón, de 6.000 casos en total, en su historia, 6.000 casos, que es una cantidad sumamente importante.
y no solamente ha visto muchos casos, que ya nos va a explicar el doctor Zambrano sobre este particular, sino que además es muy activa en la labor de difusión del ordenamiento jurídico andino, porque parte del mandato del Tribunal Andino no es solamente resolver, sino difundir el sistema jurídico andino. La comunidad andina, por ejemplo, en pequeños detalles, ha participado en más de 140 eventos internacionales para difundir el ordenamiento jurídico andino, lo cual, y probablemente sea doctor Zambrano o Romero, el 141. Así que sin más, le doy la bienvenida al doctor Romero para que nos ilustre sobre la labor del Tribunal Andino de Justicia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Mi saludo muy cordial a los queridos panelistas y un gusto poder participar con todos ustedes. Un saludo muy especial al doctor Canseco. Muchas gracias por sus palabras. Tengo un gran recuerdo de usted cuando pasó por el Tribunal Andino. Siempre fui un admirador suyo en el poco tiempo que pude conocer. Me uno en varias cuestiones que te he dicho ya por adelantado respecto de los asuntos que el tribunal realizó cuando estuvimos juntos en el tribunal. También mi saludo muy solidario a la comunidad andina y a la comunidad latinoamericana por estar viviendo esta situación difícil de la pandemia por lo que estamos atravesando. A mí se me ha pedido que hable sobre la situación actual del tribunal y perspectivas, y lo voy a hacer con mucho gusto. Yo voy a dar una opinión personal de mi apreciación de lo que el Tribunal de Justicia ha hecho durante su historia, lo que he hecho durante mi permanencia en el tribunal. También quiero decir que comparto mucho lo que ha manifestado el doctor Salazar, presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. Comparto plenamente. Creo que tenemos que implementar un espacio de diálogo subregional, los organismos que nos dedicamos al control jurisdiccional comunitario, muy importante, ¿sí? Y mi actuación, mi presentación, voy a hacer referencia a aspectos de competencia del tribunal, lo que ha sido importante dentro de la gestión de las competencias del tribunal. Hablaré sobre aspectos que son importantes que se implementen para mejorar la eficacia del tribunal y un poco más de cosas me voy a referir a la situación actual por la que atraviesa el tribunal. Bueno, voy a comenzar diciendo que el Tribunal de Justicia, en funcionamiento de 1984, ha instituido como órgano único, permanente y supranacional de solución de controversias en la comunidad andina, ha venido trabajando arduamente, sin detenerse, incluso en la presente crisis sanitaria, tanto de manera presencial como telemática, cumpliendo su misión fundamental de declarar el derecho andino, de asegurar su aplicación e interpretarlo, ejerciendo tanto las competencias judiciales como las atribuciones administrativas asignadas en el Tratado Constitutivo, en su estatuto y en su reglamento interno. Su jurisdicción, como es conocido, comprende el territorio de los 4 países miembros de la Comunidad Andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, mismos que han cedido parte de la soberanía al tribunal sin que puedan someter sus diferencias a otros sistemas de solución de controversias ni dentro ni fuera de la subregión andina. Un aspecto esencial, sustancial, en el ejercicio de las competencias judiciales del tribunal y que ha sido crucial y fundamental para la consolidación y subsistencia del proceso de integración subregional andino es el control de la legalidad que ejerce el tribunal mediante la acción de nulidad sobre las normas y actos que emiten los órganos comunitarios con el fin de impedir que se violen las normas fundamentales de derecho primario y las normas derivadas o de derecho secundario. La acción de incumplimiento ejercida por el tribunal e instituida con la finalidad de controlar las conductas de incumplimiento
de los países miembros en el Acuerdo de Cartagena, eso sobre la constancia del Acuerdo de Cartagena, también ha sido un pilar fundamental, en mi concepto, y ha jugado un rol sustancial en el desarrollo del proceso de integración. Esta acción, que tiene una fase precontenciosa ejercida por la Secretaría General, debe agotarse como requisito previo para acudir con la demanda al tribunal. Por el recurso de omisión o inactividad, se ha combinado a los órganos comunitarios para que cumplan con las actividades que están obligadas a realizar cuando sean requeridas para hacerlo. Han habido algunos casos, pero en todo caso ha habido la oportunidad para que pueda combinar el tribunal a los países a que cumplan con esta obligación. Mediante la acción laboral, que también es competencia del tribunal, se ha solucionado las controversias entre los organismos del SAE, sus empleados y funcionarios. Y en cuanto a la función arbitral, debo decir que hemos tenido inconvenientes en vista de que no ha sido reglamentada por la Comisión y en consecuencia los casos ingresados, que no pasan de 2, no han podido concluir por laudo. En cuanto se refiere a la interpretación prejudicial, esta es competencia y responsabilidad única y exclusiva del tribunal y ha significado el trabajo más arduo y abundante, como lo veremos al final, sin el cual no se hubiera logrado la aplicación uniforme del derecho comunitario andino en el territorio de los países miembros. Su resultado, en mi concepto, ha sido trascendental y ha significado un avance notable para el afianzamiento del proceso de integración andina. También la abundante jurisprudencia generada por el tribunal sobre las características u atributos del derecho comunitario andino, como son de ser autónomo, obligatorio, de aplicación inmediata, efecto directo, y gozar de supremacía o primacía sobre el derecho interno, inclusive sobre el derecho internacional, le han dado credibilidad, seguridad y previsibilidad al sistema, habiendo sido reconocido dentro y fuera de la subregión. Debo agregar que las sentencias del tribunal son vinculantes y los países están en el deber de cumplirlas, pues los países miembros se obligaron por el Tratado Constitutivo del Tribunal a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino y a no adoptar medida alguna que sea contraria a las normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación. También cabe resaltar que la facultad dada a los particulares para que intervengan ante el tribunal como personas naturales o jurídicas cuando sus derechos han sido vulnerados, ha incrementado su interés, convirtiéndolos en vigilantes y actores importantes del cumplimiento del derecho comunitario andino, encontrándose su actuación garantizada por el debido proceso, lo cual ha hecho que la integración gane en justicia, libertad y democracia. Me quiero referir seguidamente a las materias o aspectos sobre los cuales el tribunal se ha pronunciado, tanto en sus sentencias como en sus interpretaciones prejudiciales. Esto lo hago porque tengo la certeza y seguridad de que muchas personas, incluyéndose abogados, ¿no?, desconocen cuáles son las materias que se tratan en el Tribunal de Justicia. Y por eso he sacado un listado que lo voy a dar a conocer respecto a las materias más importantes que el Tribunal se ha pronunciado. El derecho de autor y propiedad intelectual ha constituido la materia más solicitada y representa el 80% de la actuación judicial del tribunal. En menor número, el tribunal se ha pronunciado sobre otras materias como competencia y defensa comercial, aduanas, tributación, comunicación, minería ilegal, medio ambiente, transportes y infraestructura, migración, acceso a mercados, gravámenes y restricciones del comercio, salvaguardias,
origen, arancel externo común, programa de liberación del comercio, obstáculos técnicos del comercio, subvenciones y medidas compensatorias, derechos antidoping, servicios de inversiones, etc. También el tribunal se ha pronunciado sobre materias de la OMC, que han sido incorporadas al derecho comunitario andino, como son los APIC, el Convenio de Kioto sobre la simplificación y facilitación de regímenes aduaneros, así como asuntos y los temas de valoración y nomenclatura aduanera, entre otros. Bueno, como se puede observar, somos un tribunal internacional muy activo y multifacético, con grandes responsabilidades. Sin embargo, lo dicho, considero que como todo tribunal de esta naturaleza y como todo ordenamiento jurídico que regula un proceso de integración, debe ser modernizado y actualizado de acuerdo a las realidades presentes y actuales, tanto con el fin de darle más eficiencia y seguridad al sistema, como para llenar los vacíos legales que existen. Por ejemplo, he pensado que para manejar su eficiencia y seguridad, sería conveniente dotarle al sistema nuestro de una doble instancia judicial, constituida por un tribunal superior de apelación o de revisión que por ahora no existe. Se debería nombrar un abogado general, que sí está previsto en la legislación normativa andina, a fin de que califique admisiones, presente dictámenes y recomendaciones, como sucede en la Unión Europea. También se ha planteado que se amplíe la competencia arbitral para poder conocer asuntos derivados de los contratos de inversión extranjera, así como es importante una reforma para deslindarle al Tribunal de Justicia de responsabilidades administrativas que distraen su función principal y que a veces nos quita más tiempo que las mismas sesiones judiciales. Para llenar vacíos legales y hacer más ágil el sistema, existen varias sugerencias, entre otras, por ejemplo, establecer la doctrina del acto aclarado para evitar hacer consultas prejudiciales obligatorias sobre asuntos idénticos que ya se ha pronunciado el tribunal. Se deben expedir normas por parte de la comisión que reglamente para hacer viable y efectiva la función arbitral, así como se debe solucionar, como manifestó ya el doctor Canseco, solucionar el problema del número de magistrados del tribunal para evitar los empates en los autos y sentencias. Este sistema por ahora tiene una solución temporal mediante el llamado a los magistrados suplentes por sorteo, pero que puede implicar ciertas dificultades por temas de imparcialidad que podrían darse. También es importante mencionar que el tribunal ha actualizado su reglamento interno con varios fines, entre otros, para hacer más ágil el despacho de las causas, eliminando procedimientos innecesarios y repetitivos. Doctor Canseco, hemos adoptado últimamente una resolución que está por publicarse, en el cual hemos eliminado el informe preliminar antes de sentencia, que nos llevaba a ser repetitivos, nos quitaba mucho tiempo, y ahora el magistrado va a presentar directamente un proyecto de sentencia, ¿sí?, para que sean conocidos por los magistrados, y no así un informe preliminar como lo hacíamos antes. Y con eso creo que vamos a ganar tiempo y vamos a ganar efectividad. También se ha hecho reformas para hacer más efectivo el principio de transparencia y publicidad de la información, abriendo al público la facultad de acceso a las actuaciones del tribunal, tanto en lo judicial como en lo administrativo. También se ha establecido la facultad a las partes a ser escuchadas en audiencias de interpretación prejudiciales cuando se trate de asuntos y aspectos de carácter técnicos, científicos, especializados, ¿sí?, que se requiera de expertos también y de manera excepcional. Finalmente, considero que se deben revisar algunos aspectos administrativos
otros de infraestructura, financieros, presupuestarios, pues justamente se va a llevar a efecto una consultoría para revisar la falta de presupuesto del tribunal, que tiene congelado su presupuesto por 12 años, así como también se van a tratar de conocer otros aspectos del sistema de exclusión de controversias. Debo terminar diciendo que el tribunal, en solidaridad y consciente con la situación social y económica de los países miembros, por un lado, ha solicitado la implementación de medidas de autofinanciamiento para ayudar a aliviar el presupuesto. También el tribunal ha venido aplicando de manera constante un plan de austeridad para reducir gastos, muy sin embargo del crecimiento exponencial de causas, especialmente en los últimos 6 años, como lo vamos a ver más adelante. También el tribunal, vale decir, ha suspendido su periodo intermedio de vacaciones y han implementado de manera muy eficiente el teletrabajo, reforzando el cuidado, obviamente, de la salud de sus magistrados, funcionarios, empleados y trabajadores. Como lo anuncié, para finalizar, expongo un cuadro, 3 cuadros voy a exponer, ilustrativos, sobre el incremento de las causas en el Tribunal de Justicia. En este cuadro nos podemos dar cuenta que en general tengo una dificultad para ver la cantidad de interpretaciones prejudiciales, pero las que han ingresado al tribunal hasta ahora son 5.998, se han resuelto 5.556 y están por resolverse 442. Acciones de incumplimiento, estoy hablando desde el año 84 hasta la fecha actual. Acciones de incumplimiento han ingresado 134, se han despachado 130 y faltan por despacharse 4. Acciones de nulidad, de interpuestos 78, se han resuelto 70 y faltan 8 por resolverse. Demandas laborales, 23, se han resuelto 22 y falta por resolverse 1. Y recursos por omisión, se han presentado 10 y no tenemos ningún caso por el momento. Todo esto nos da un total de 6.245 casos ingresados hasta la fecha actual, resueltos 5.790 y 455 pendientes. En acciones de incumplimiento por demandado desde el año 1984 a 2020, tenemos que Bolivia ha sido demandado por 4 veces, Colombia por 4, Ecuador 35, Perú 33, voy a mencionar a Venezuela porque consta en el registro 28, y dando un total de 134 acciones de incumplimiento en toda la historia, en toda la vida del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y en cuanto a acciones de nulidad, podemos fijarnos que Bolivia y Colombia no han sido demandados, la Comisión de la Comunidad Andina 6, la Comunidad Andina 1, un proceso que terminó por, no fue rechazada la demanda de admisión. Ecuador en una ocasión, la Junta de Acuerdo de Cartagena 9, Parlamento Andino 4, Perú 1, la Secretaría General de la Comunidad Andina 54, Venezuela 22, y dando un total de 78 acciones de nulidad que se han presentado. Finalmente, quiero que este cuadro que lo estoy presentando es muy importante y refleja todo el movimiento, toda la historia del tribunal desde el año 1984. Si nos fijamos, en el año 1984 hubo 0 ingresos de causas al tribunal. En el 85, 1, y así fueron incrementándose hasta el año 2000, hasta 1994, en que apenas el tribunal tuvo en 10 años 10 procesos judiciales. Al año 2004, el tribunal llegó a 183 causas, y es a partir del año del 2014, realmente creo que estábamos en la presidencia del doctor Pies Canseco, y el 2015, en que hubo ya el incremento exponencial de causas, habiendo pasado 2014 de 327 a 700
7 causas, en el 2016 630, 2017 476, 2018 752 y 2019 628. Pero es muy importante observar, ¿no?, que del año 2004 184, 2010 130, el salto ha sido prácticamente 5 veces más. He tenido el gusto de poderles compartir esta información y espero haber satisfecho algunas de las inquietudes que pudieron haber tenido y estoy dispuesto a satisfacer cualquier pregunta que se me haga. Muchas gracias. Debes habilitar el audio, Luis. Perdón un segundito. Muchísimas gracias, doctor Romero, por su muy importante presentación y brindarnos la estadística de la casuística, que siempre es una cosa que nos interesa, ¿no? Ha brindado un muy serio y acucioso panorama del ordenamiento jurídico comunitario andino y nos ha dado un brochazo de la importancia de la cantidad de casos que tiene, que eso podría ser objeto de varios días de debate, porque ver aproximadamente 6.245 casos que abarcan muchísimas materias es como para reflexionar muchísimo. Muchas gracias, doctor Romero, y le cedo la palabra a Alejandro Perotti, quien avanza con la siguiente presentación. Y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Luis, y concedo la palabra a mi colega Rodrigo Garrón, que seguirá con la presentación del próximo expositor. Rodrigo. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, yo tengo el gusto y el honor de presentar al doctor Guillermo Michelson Irusta. Él es abogado por la UBA y socio del estudio Michelson. Es expresidente y actual árbitro titular del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur por Argentina. Es director académico del curso de posgrado de Sociedades y Contratos de la UCA, profesor del curso de posgrado en la UCA, en la UBA, en la Escuela Superior de Guerra Conjunta y otras. Es árbitro del Centro Iberoamericano de Arbitraje, del CIAR, del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje, del CEMA, del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Argentina de Comercio y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y jurado de evaluación para la integración de los tribunales arbitrales del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del Colegio de Abogados de La Plata. Es ex árbitro integrante del listado de árbitros argentinos para el Tribunal Ad Hoc del Mercosur y ex conjuez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, autor de numerosos trabajos de doctrina y ha dictado más de 200 conferencias en materia de la especialidad. Bueno, sin más, es un gusto, un honor presentar al doctor Guillermo Michelson. La palabra, por favor. Bueno, primero corresponde agradecer a la universidad y a Alejandro Perotti, a la organización que tiene a su cargo esta muy interesante conferencia y obviamente señalar el honor que significa para mí participar en un panel de tan importantes figuras. Bueno, yo me siento un poco azorado por la cantidad de casos que tienen vuestros tribunales. Debo decirles que no estoy verde porque he tomado un poco de sol, todavía hay un poco de sol acá en la Argentina, y si no estaría verde, estaría verde. Nosotros, nuestro tribunal es un tribunal que funciona por presencia, o sea, está allí. Y la actividad que tiene es sumamente reducida. Yo en algún momento me moví buscando fechas, porque cuando escuché 6.000 y pico de casos, yo dije, pero ¿cuándo fue fundado este tribunal? Bueno, y uno es del 84, otro del 94, y el nuestro es del 91, o sea que no debería ser, digamos, el sistema de resolución de controversias desde el año 91, con lo cual también deberíamos tener una cantidad de casos importantes. No la tenemos. La historia del sistema de resolución de controversias en el Mercosur comienza en el Tratado de Asunción.
aparece el tratado de resolución, pero como sistema de resolución, donde lo que existía era un sistema de negociaciones directas y si no, la actuación del Grupo Mercado Común como una especie de mediador, diríamos, que podía llegar a hacer alguna propuesta, igual que el Consejo del Mercado Común. De allí en más, tenían 120 días para hacer un sistema definitivo. Efectivamente, se cumple en fecha la aprobación y suscripción del Protocolo de Brasilia, que subsiste hasta el 2004, prácticamente, que durante su vigencia se producen o se realizan 10 arbitrajes sobre cuestiones diversas. El Protocolo de Brasilia concluye en el año 2002, no concluye definitivamente, sino que en el año 2002 se aprueba el Protocolo de Olivos, que entra en vigencia en el año 2004. Luego se reglamenta por el Protocolo de Olivos, a través del reglamento, el Protocolo de Olivos, la decisión 37. Posteriormente hay una designación del primer secretario del TPR, esto es alrededor del 2006, y así se mantiene hasta que en el 2018 hay un protocolo modificatorio del Protocolo de Olivos que entra en vigencia, como les digo, en el año 2018, pese a que había sido firmado en el año 2007. Como ustedes verán, nuestra actividad es muy parsimoniosa, o sea, nada tiene demasiada urgencia. Imagínense que para que se ponga en vigencia ese Protocolo 2, que entre otras cosas creaba la Secretaría del Tribunal, pasan cerca de unos 11 años, o un poco más, y ya de hecho en el año 2004 se nombró el primer secretario, pese a que todavía no estaba regulado. Pero bueno, por eso el sistema funciona por presencia. O sea, los problemas no se arreglan en la vía jurisdiccional, los problemas se arreglan en la vía diplomática y en la vía política. ¿Cuándo se arreglan? Hay veces que no se arreglan, pero tampoco se les lleva a la vía jurisdiccional. Lo cual, sin ninguna duda, y ratifica lo que me había dicho en algún momento un distinguido integrante de la Corte Europea de Justicia, de la Unión Europea, que dijo, si algo hay que reconocerle al Tribunal de la Unión Europea es cómo colaboró, un poco lo que decía Salazar Grande y también Romero Zambrano, cómo colaboraron para el proceso de integración. Nosotros no hemos avanzado en ese sentido, simplemente, y con estas limitaciones que les anticipo, voy a hacer un breve raconto de qué hace nuestro tribunal TPR. El TPR, que nace en el Protocolo de Olivos, que es del 18 de febrero del 2002, comienza a funcionar en el año 2004. ¿Qué se le reconoce? ¿Qué competencias se le reconoce? Porque esto también es importante, porque prácticamente estamos siempre dentro del mundo interno del Mercosur, o sea, pero dentro de la estructura Mercosur, y no para casos externos, ¿no es cierto?, o de casos de ciudadanos o particulares. La posibilidad de que lleguen los particulares al sistema jurisdiccional del Mercosur requiere como cuestión previa de que la Comisión de Comercio haga suyo el caso y que lo presente al Grupo Mercado Común, y que recién cuando llega al Grupo Mercado Común, entonces se convierte en ¿qué? En un estado, un conflicto más interestatal. En realidad no hay, el particular lo que hizo fue ser un impulsor del inicio del procedimiento, pero no, en realidad no actúa como tal, sino que el Estado Nacional de ese particular es el que lleva adelante, si así lo considera, después de una serie de filtros que tiene, lo lleva adelante y se convierte en un conflicto interestatal. En su regulación, en el Protocolo de Olivos 1,
Bueno, se prevé que el tribunal, el TPR específicamente, actúe en plano jurisdiccional como un tribunal de alzada para atender las revisiones de los laudos de los tribunales ad hoc y eventualmente actuar como instancia única cuando los estados en conflicto, de común acuerdo, tiene que haber unanimidad, aceptan presentarse directamente el caso al TPR y obviamente renunciar a cualquier revisión posible porque no hay otro tribunal por arriba del TPR. Entonces tienen que renunciar y tienen que aceptar como definitiva el laudo que dicte este tribunal. Actúa también como órgano consultivo, respondiendo a opiniones consultivas, que ya veremos un poquito quiénes las pueden pedir los órganos Mercosur, las pueden pedir los órganos decisorios, la pueden pedir los estados partes, lo pueden pedir los tribunales superiores de los estados partes, bajo cierto régimen, y lo puede pedir el Parlasur, como órgano consultivo. Después de ello, no hay otra posibilidad de que el tribunal tenga competencia. También actúa como autoridad de aplicación, en un solo caso. En el caso de que un Estado parte se vea perjudicado por la acción de otro de los Estados al impedir la libre circulación de mercaderías intrazona. Entonces allí hay posibilidad de pedir una medida urgente. ¿Para qué? Para evitar que la mercadería que está en frontera pueda sufrir daños. Estas son las tres funciones específicas que se imponen. Si bien podemos caracterizar, ¿no es cierto?, que el régimen de resolución de controversias es parte del derecho fundacional del Mercosur, en mi opinión, este tribunal es de carácter paraestatal, ¿no es cierto? O sea, a diferencia de las otras dos cortes que han participado a través de sus presidentes, y que son supranacionales, o que se les reconoce supranacionalidad, el nuestro es simplemente paraestatal. Si bien los árbitros somos designados por los estados parte, de ninguna manera representamos a nuestros gobiernos. No recibimos instrucciones de los mismos y tenemos obligación de actuar con absoluta imparcialidad e independencia en la defensa de los intereses comunitarios. Tan es así que debemos firmar una declaración jurada que estamos en esas condiciones al momento de la elección y también al momento que el caso aparece. Esto lo establece el reglamento, en el protocolo de Olivos, en su reglamento, los artículos 19, 21 y concordantes. Consecuentemente, por su naturaleza, el efecto de los laudos no provoca la nulidad ni la derogación directa de las medidas o normas de derecho interno que puedan contradecir el ordenamiento mercosureño, sino que el tribunal declara la inaplicabilidad de ese ordenamiento al caso en concreto que está rejuzgando. Y adicionalmente, es importante saber que las resoluciones recaídas en el arbitraje solo alcanzan, si bien esto es normal dentro de lo que son los efectos ante tercero de los tribunales arbitrales, solo alcanzan a los estados en conflicto, lo cual para mí también es una situación que hay que resolver, por lo menos para darle una mayor actividad al órgano y ayudar a la integración, porque hasta ahora me parece que lo que estamos haciendo no es de una gran ayuda, solamente aclara algunos conceptos cuando estos llegan a la instancia jurisdiccional. Hay otra función, ¿no es cierto?, no expresamente arreglada, pero que surge de la teleología normativa del Mercosur, que es el control de integracionalidad, por el cual tanto el Tribunal Permanente como también los jueces nacionales
deben establecer el orden de prelación entre las normas de derecho interno y las comunitarias para su concreta interpretación y aplicación dentro del plexo normativo que se conforma. Ello, obviamente, cuidando muy estrictamente de observar las previsiones constitucionales de los diversos países. ¿Por qué digo esto? Porque las constituciones de Brasil y Uruguay no autorizan ninguna cesión de soberanía, aunque fuera imparcial, jurisdiccional, a órganos extranacionales o supranacionales. Cosa que sí ocurre en la Constitución de Argentina, en su artículo 75, inciso 22, y también la de Uruguay. Consecuentemente, hay mucho celo, son muy celosos, tanto Uruguay como Brasil, en evitar cualquier concepto o cualquier norma o cualquier detalle que pueda avanzar sobre la soberanía de los estados nacionales. La referencia que he realizado con relación al derecho primario del Mercosur me permite señalar una diferenciación entre el órgano jurisdiccional respecto de los órganos también originarios de la estructura comunitaria, los cuales son ya de naturaleza intergubernamental, en razón que para integrarse se utilizan representantes de los estados partes que actúan en los mismos y que cumplen instrucciones de sus gobiernos y retoman las decisiones, resoluciones o directivas por consenso y unanimidad. O sea, tiene que estar, para que el órgano pueda tomar la decisión, tiene que estar presente la totalidad de los representantes de los estados partes y además tiene que ser tomadas por consenso, o sea, por la totalidad de votos afirmativos. Y después, si esta norma afecta de alguna forma el ordenamiento interno de los países, requiere del proceso de internalización. Solo las normas que son estrictamente internas mercosureñas no requieren ese proceso de internalización. La estructuración entonces así del régimen de controversias, que comienza desde el Tratado de Integración, tiene un trabajo, una tarea jurisdiccional sumamente subutilizada, ¿no? Especialmente frente al crecimiento necesario, normativo y funcional que se viene verificando en las áreas del Mercosur, aunque no es que nos vayamos a destacar por la enorme velocidad con que avanzamos, pero avanza. Sin embargo, el órgano jurisdiccional, si analizamos un poquitito, en la época que tuvo mayor actividad fue durante el Protocolo de Brasilia, o sea, en el periodo anterior al Protocolo de Olivos, o sea, hasta el 2004. Consecuentemente, yo creo que sería bastante prudente de que si queremos avanzar decididamente un proceso de integración, que los estados decidan utilizar más el órgano jurisdiccional. Son los estados los que tienen que decidir. Nosotros, como miembros del tribunal, lo único que somos receptores, no somos legisladores, no realizamos normas. Las únicas normas que podemos hacer son algunas cuestiones internas para el funcionamiento del tribunal, que incluso muchas de ellas han sido realizadas por el Consejo del Mercado Común, o sea, que aún siendo facultad del tribunal, en realidad ha sido el órgano ejecutivo, el órgano de gobierno del tratado, quien nos ha dado, por ejemplo, el reglamento de funcionamiento y el reglamento de opiniones consultivas, el reglamento de medidas de urgencia. Esto es lo que yo tengo para decir. No me parece que como elemento introductorio sea necesario avanzar mucho más, y sí, estoy totalmente dispuesto y quedo a disposición de todos los que quieran hacer preguntas al respecto de lo que hemos hablado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Guillermo Michelson Irusta.
verdad que muy ilustrativa la situación actual y también un poco la perspectiva histórica que nos desembarca en el contexto en el cual se desenvuelve hoy el Tribunal Permanente de Asunción, o, como dicen los paraguayos, el Tribunal de Asunción, haciendo alusión a la sede de esa digna jurisdicción regional. Tenemos una primera pregunta, aclaro para los que están siguiendo este webinar que pueden hacer sus preguntas en la opción preguntas y respuestas que figura al final de la página. La primera pregunta va dirigida para el señor presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, y dice así: quisiera saber cuál es, a su criterio, el principal recurso que tiene la Corte Centroamericana o Corte de Managua, y que ha permitido desarrollar los principales aristas o notas distintivas del derecho comunitario centroamericano. Señor presidente César Salazar, queda usted en uso de la palabra. Ahí. Tienen que habilitar el audio. Sí, hoy sí. Muchas gracias. Sí, les decía que me parece que la acción por incumplimiento y la acción por nulidad son los recursos más utilizados, al igual que en el Tribunal de la Comunidad Andina. Me parece que los contenciosos son la mayor parte de controversias. La mayor parte de contenciosos, o sea, el 50% son en materia económica, y un poco más, el 60% es de personas naturales y jurídicas contra las decisiones administrativas de los estados y administraciones nacionales. Eso implica que el recurso más utilizado sería el de incumplimiento y el de nulidad de los actos. También, quizás en segundo lugar, la consulta. La consulta es más utilizada por los órganos comunitarios, dado, como les decía yo, las implicaciones de obtener un ordenamiento jurídico de difícil sistematización. Entonces hay mucha consulta, mucho conflicto de normas, muchos criterios de jerarquía a la hora de tratar de aplicar el derecho, y entonces esos son los recursos más importantes. Muchas gracias, señor magistrado. Paso entonces la palabra a mi colega Alejandro Ponce para la siguiente pregunta. Muchas gracias. Creo que para los asistentes les puede resultar interesante saber en cada uno de los 3 tribunales de los que estamos hablando cuál es el procedimiento o el mecanismo utilizado para la designación de los magistrados o jueces de cada uno de los tribunales. Así es que estaría hecha esta pregunta para el doctor Romero, el doctor Salazar y el doctor Michelson. Muchas gracias, doctor. Sí, la forma de nombramiento de los magistrados del Tribunal Andino está especificada en el Tratado Constitutivo. Cada gobierno, una vez que es época de nombrar a los magistrados, designa una terna de candidatos. Una vez que se han cumplido los requisitos que nos exigen que presentemos, ¿no? La función ejecutiva presenta una terna al Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Relaciones Exteriores pasa la terna a una comisión de plenipotenciarios que está conformada por un embajador de cada país miembro, los mismos que se encargan de analizar los expedientes, los antecedentes, los requisitos y las cualidades que reúne cada aspirante, y luego de lo cual se designa al magistrado principal del país. También se designan a los magistrados suplentes, también siguiendo igual procedimiento, ¿sí? Y en otras ocasiones también le piden opinión al magistrado principal respecto de los suplentes.
Pero es independiente el nombramiento de los titulares y de los suplentes. Cada quien presenta por su lado sus carpetas, su expediente y es calificado. Ese es el doctor. Muchas gracias, doctor Romero. Doctor Salazar, por favor, en la Corte Centroamericana, ¿cuál es el procedimiento? Sí. Bueno, el procedimiento en la Corte Centroamericana es la elección de los magistrados por las Cortes Supremas de Justicia de los estados parte. No existe, digamos, es potestad de cada corte definir el procedimiento de elección. Para el caso de mi país, El Salvador, la Corte Suprema de Justicia abre un concurso público mediante el cual pone requisitos. En ese concurso público que se publica en los diarios de circulación nacional, los abogados y jueces proceden a participar en ese concurso, hacen un examen con una comisión de magistrados nombrados y de ahí pues entra votación de corte plena. Ese es el proceso de elección en El Salvador y en cada corte hay un proceso de elección distinto, es decir, pero todos somos elegidos por las Cortes Supremas de los tribunales nacionales. Yo con esto quiero aclarar de que yo me referí a la independencia de los jueces, alejándolos de los sistemas de partidos. Los sistemas de partidos también pueden estar dentro de una Corte Suprema. Es decir, no debería, es decir, en general las Cortes Supremas deberían de ser colegiadas, ¿verdad? Pero no podemos negar la influencia de los sistemas de partidos dentro de las Cortes Supremas. ¿Qué quiere decir eso? Que sea por una corte o sea por el gobierno, es importante que esté alejada del sistema de partidos. ¿Por qué? Porque cuando el sistema de partido cambia, los jueces que fueron elegidos por otro partido van a pensar 2 o 3 veces condenar a un gobierno del partido anterior o del partido que no es de él, ¿verdad? Es decir, que lo mejor es que el magistrado esté alejado del sistema de partidos, porque si él permanece, en el caso de los centroamericanos, el nombramiento dura por 10 años. En 10 años van a cambiar gobiernos y en 10 años a nadie, si yo soy de un partido, es probable que esté prejuiciado para que mi resolución afecte al partido que entró. Es decir, ¿me entienden? Es decir, es un poco difícil hablar de esto, pero yo creo que es importante reconocer, porque con reconocer creo yo que podemos mejorar los sistemas de funcionamiento de una institución como es un tribunal de justicia. Muchas gracias, doctor Salazar. Doctor Michelson, en el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, ¿cómo funciona? Tienen que habilitar el micrófono. Perdón. Tenemos TPR y tenemos tribunales ad hoc, no nos olvidemos esto, ¿no? O sea, los tribunales ad hoc hay un listado de árbitros para candidatos propuestos para tribunales ad hoc de 12. Y luego hay una lista. Y otra lista de 4 como árbitros propuestos para ser elegidos presidentes de los tribunales ad hoc. Con relación al TPR, cada estado propone un titular y un suplente y se va y esa persona, junto con sus antecedentes y todo, va en consulta a los otros estados partes, los cuales pueden pedir aclaraciones en caso de necesitarlas de algún aspecto y posteriormente impugnarlos, me imagino si hubiera causales fundadas, y si no hay observaciones, ya queda el candidato como propuesta del Estado nacional. Tanto un titular como un suplente, que obviamente suple la vacancia producida por el titular del país. Con el árbitro quinto, que es llamado árbitro quinto en el protocolo de Olivos, actualmente el protocolo Olivos II, precisamente que ajusta el protocolo de Olivos a la posibilidad de el incremento de estados partes o la disminución de estados partes, se lo llama árbitro adicional,
y solo es elegido en la eventualidad de que los números de árbitros sea par. Si es par, entonces se elige el árbitro adicional para que cumpla la función de voto de desempate. En el caso que nos comentaba el doctor Díaz Canseco, que se produjera ese evento. En general, no he visto yo que haya ese tipo de situación, y la mayor cantidad de laudos se pronunciaron por unanimidad. Hubo alguno que hubo votos mayoritarios. De cualquier manera, sepan que los laudos no admiten opiniones disidentes, y que además la forma de votación es totalmente confidencial, como la deliberación. Obviamente para asegurar la independencia del árbitro nacional, que eventualmente pudiera ser objeto de algún tipo de censura por votar supuestamente en contra de la posición que sustentaba su país. Esto que estamos hablando para los laudos no se aplica en las opiniones consultivas. En las opiniones consultivas puede haber opiniones en disidencia y van acompañando el dictamen, que como ustedes saben no es vinculante ni obligatorio. Otro detalle de esta cuestión, ¿no es cierto? Las opiniones consultivas no son ni obligatorias ni vinculantes para el peticionante. Yo tengo mis reservas, yo creo que ese carácter de no obligatoria y no vinculante no lo es para el tribunal, no lo es para las que son normas de procedimiento, en fin. Pero no quiero explayarme cuando es una pregunta concreta. Simplemente le dejo esto picando por si quiere ser objeto de pregunta, nada más. Muchas gracias, doctor. De nada. Paso la palabra a Rodrigo para la siguiente pregunta. Gracias. Bueno, una pregunta para nuestros tres expositores. ¿Cuál es el rol que se le asigna a los abogados en ejercicio de nuestros países en el proceso de integración? Creo que es importante esta figura porque si los abogados no presentan las causas, no hacen uso de la normativa comunitaria, la normativa del Mercosur, obviamente los casos no van a llegar nunca a los tribunales. Entonces, ¿cuál es el rol que ustedes ven que debería tener o que tiene la importancia y qué mecanismos se pueden utilizar para llegar a estos tribunales? Doctor Romero, por favor. Bueno, muchas gracias. En realidad, una preocupación del tribunal siempre ha sido la difusión del derecho comunitario andino. En ese aspecto, nos hemos dirigido a los 4 países de la comunidad andina en coordinación con las máximas autoridades judiciales y en ocasiones con autoridades administrativas, organizando seminarios y eventos a fin de que los abogados y los funcionarios vayan empapándose un poco más de derecho comunitario andino y qué es lo que pueden hacer. En verdad, sí existe, no creo que sea falta de interés, ¿no? Va más por la falta de conocimiento, ¿no?, de algunos, posiblemente, que no están bien enterados de los procedimientos para acudir al Tribunal de Justicia, en este caso, de la comunidad andina, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema de difusión, ¿no? Es un problema de cultura jurídica que tiene que pegar un poco más en los profesionales. Sin embargo, hay estudios jurídicos de abogados muy prestigiosos, ¿no?, que conocen a la perfección el derecho comunitario andino, y el doctor Ponce es uno de ellos, ¿sí? Y yo he tenido inclusive, antes de ser magistrado, estar y observar y oír conferencias del doctor Ponce. Entonces, más creo que es un problema más personal de los abogados, ¿no?, que se inclinan más por otras ramas del derecho que por esta rama del derecho comunitario, ¿no? Por ahí yo le veo entonces el problema,
El tribunal hace por su lado su tarea de difusión, ¿sí? Y los abogados que litigan ante los tribunales contenciosos sí conocen, sí saben, ¿no?, que en caso de que tengan que aplicar o que se controvierta la norma, saben ellos que tienen que de por medio está una interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia, ¿no? Sí lo saben, ¿no? Sin embargo, yo creo que pues, el problema de fondo está aquí en la falta de difusión de derecho comunitario y obviamente el interés un poco más profundo de los abogados, ¿no?, por especializarse en esta materia, ¿no?, o por estudiar un poco más el derecho comunitario andino. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Salazar. Gracias. Sí, bueno, definitivamente la difusión y la formación estamos de acuerdo, es sumamente necesario. Sin embargo, en lo que es Centroamérica hemos tenido experiencias realmente positivas en cuanto a la intervención de los abogados, dado que la Corte pues admite a los abogados de cualquier país de Centroamérica con su documentación nacional. No existe un requisito especial para que un abogado sea reconocido dentro de la Corte, ninguna autenticación de ningún documento, basta con que la persona se presente con su documento que le extiende su Corte Suprema. Y hemos tenido, por ejemplo, abogados hondureños representando una persona de República Dominicana contra un estado, contra un órgano comunitario en una sede como Guatemala, y ha ejercido de notario en el poder un notario salvadoreño. Es decir, en materia económica también quiero decirles de que el desafío que tienen los abogados para buscar la aplicación de la tutela de la protección jurisdiccional es sumamente creativa y creo que los intereses económicos también llevan a que las partes busquen esa tutela alrededor de cualquier sistema de protección. Y muchas veces agotan los sistemas nacionales, pero pronto van a los sistemas regionales y no han tenido ningún problema para interpretar o aplicar el derecho. También tenemos los casos en que los abogados pues, no han podido interpretar y llegar correctamente sobre la base de una competencia propia, y pues se le niegan las admisiones, porque no se le puede tampoco, dado que es a solicitud de parte, pues llegar a una asesoría en ese sentido. Pero yo creo que la experiencia ha sido buena y la capacitación obviamente es la mejor solución para la participación de los abogados. Muchísimas gracias. Doctor Michelson. Bueno, volvemos un poquito a la naturaleza. Nuestro tribunal es un tribunal que resuelve conflictos interestatales. Consecuentemente, los que actúan son las consultorías legales de las cancillerías o de algún Ministerio de Economía o algo por el estilo. O sea, no, los abogados solo pueden llegar a la normativa Mercosur si la invocan en algún caso concreto en el país donde el abogado actúa, ¿no es cierto? Y pide una opinión consultiva sobre la interpretación de la norma en el caso concreto. Entonces, esta sería la forma que los abogados lleguen a esto. De cualquier manera, ha sido una preocupación, al igual que lo que han dicho tanto el doctor Salazar Grande como el doctor Romero Zambrano, la difusión de la normativa Mercosur. La verdad es que no es un tema que sea conocido normalmente por los abogados, ni tampoco por los comerciantes, ni por los empresarios, ni por el público para el cual podría beneficiarlo, con lo cual hemos intentado, y se ha logrado, primero que la Secretaría, la SAM, o sea, la Secretaría Administrativa Mercosur, haga una publicación de todas las normas que están en aplicación, porque además hay un problema también de que los protocolos tienen ratificación
sistemas de ratificación, a veces con 2, a veces con 3 estados, que tienen que ser depositados en Asunción, y realmente el seguir el proceso de ratificación es un verdadero galimatías. Entonces, esto hizo que en su momento de otras personas, por supuesto con la colaboración de todos los miembros del tribunal, pero fue una gran inquietud mía de que se hiciera esa publicación. Y también se hizo en el Tribunal Permanente de Revisión para que esté en la totalidad de las normas para resolver las controversias, e incluso los laudos y las opiniones consultivas, que esté todo publicado, de forma tal que tenga acceso el que quiera hacerlo, ¿no? Y no que sea una cuestión únicamente para iniciados. Consecuentemente, la posibilidad de los abogados de actuar, ya les digo, es en el caso concreto en la justicia nacional, plantear la norma Mercosur, que estaría en colisión con las normas que hacen a su derecho, y eventualmente pedir la opinión consultiva para tener mayor seguridad de que la interpretación que va a dar el juez nacional sea la que coincide con el organismo comunitario. Pero tampoco es obligatorio, o sea que puede ser que sí, y después estaría cómo hacer la opinión consultiva, cosa que no me voy a meter porque tenemos un especialista que es el doctor Alejandro Perotti. Cómo hacer para hacer la opinión consultiva. Así que no me voy a meter en esta camisa de 11 varas. Nada más. Muchísimas gracias, estimado doctor. Bueno, es una preocupación, ¿no? El tema de la limitación que tienen los abogados en el Mercosur. En el caso de la comunidad indígena es un poco más amplio, ¿no? La participación es más directa en los casos y facilita bastante. Muchas gracias, doctor Perotti, por favor. Sí, paso la palabra a mi colega Luis Díaz Canseco para la próxima pregunta. Bueno, qué buenas presentaciones, y tengo varias preguntas, pero hay una que he notado que puede ser 2 preguntas que van dirigidas al doctor Romero y al doctor Salazar. La primera es, y muy puntual, citan sentencias de otras cortes internacionales en sus decisiones. Esa es la primera pregunta. Doctor Romero. Bueno, usted sabe que lo que ha significado el Tribunal Europeo, ¿no?, que es prácticamente la cuna del derecho comunitario mundial, y se han dictado sentencias muy antes de su creación, y que realmente el Tribunal Andino tomaba de fundamento, ¿sí?, para el desarrollo de su jurisprudencia, y obviamente que ha sido citada. Si en este momento me pongo a enumerar, son una gran cantidad de jurisprudencia muy importante, que ha servido de base para el desarrollo de nuestra jurisprudencia. Como yo mencioné anteriormente, los atributos y características del derecho comunitario andino y las definiciones realmente de lo que significa la autonomía, el efecto directo, la aplicación inmediata, el efecto directo, la supremacía, son conceptos que vinieron desde Europa y fueron acá cogidos y desarrollados también, ¿no? Y eso fue una cuestión paulatina que se fue desarrollando, ¿no? Igualmente, lo que se puso de fondo respecto a la acción de incumplimiento y la acción de nulidad, ¿no?, sirvieron realmente de fundamento para nuestro tribunal y para el desarrollo mismo del derecho comunitario andino. Así que, muchas gracias. Doctor Salazar, porque tengo otra pregunta adicional para los dos. Sí, efectivamente, también el Tribunal de Justicia Centroamericano hace uso del derecho comparado. Obviamente no se utilizan las sentencias como definitorias de la determinación de una solución de un caso concreto. O sea, en todo caso se mencionan como derecho comparado. En Centroamérica podemos ir más allá de eso, en el sentido de que cuando se hicieron las reformas constitucionales que dieron pie a las normas habilitantes del derecho comunitario, se discutió en las asambleas nacionales el derecho comunitario europeo. Por ejemplo, en El Salvador hay una disposición que dice que la Asamblea Legislativa puede suscribir tratados
en materia regional que conlleve la creación de organismos supranacionales. Si nos vamos a la discusión de la Asamblea Nacional que aprobó esa norma constitucional, se habló y se explicó qué era eso sobre la base de la Unión Europea. Y así podemos verificar la Constitución de Guatemala, la Constitución de Costa Rica, la última reforma que se hizo en el 2010 en la Constitución de República Dominicana, que habla de la creación de organismos con competencias comunitarias y de carácter supranacional. Las discusiones han sido sobre la base de la misma Comunidad Europea, es decir, de la misma Unión Europea. Yo creo que con eso le digo que estamos más que facultados como para poder utilizar de alguna manera el derecho comparado. Y una cosa que creo que a los latinoamericanos nos va a dar mucho gusto, las sentencias del Tribunal Andino han sido citadas por el Tribunal Europeo. Y hay por ahí 2 o 3 que han sido tendencia en las redes internacionales. El doctor Romero no la cita por humildad, por buenas maneras, pero yo que estoy fuera sí puedo decirlo, ¿no? O sea, hay varias sentencias andinas que han sido citadas por el Tribunal Europeo como emblemáticas a nivel mundial, y Cortes Supremas de países que no pertenecen a la comunidad andina permanentemente citan las sentencias del Tribunal Andino de Justicia. Entonces, que es muy importante ese diálogo, ¿no?, entre las cortes de nuestros países, porque además de avanzar con el proceso de integración individual, coadyuvan con el esfuerzo de buscar una patria grande que es América Latina. La segunda pregunta, que es bien interesante, que también va dirigida al doctor Romero y al doctor Salazar, es: ¿consideran que la posibilidad que tienen los particulares, ciudadanos, de iniciar en forma directa demanda contra los Estados miembros ante el propio Tribunal Regional constituye una herramienta valiosa que apuntala a la tutela judicial efectiva regional? Doctor Romero y doctor Salazar después. Sí, gracias, doctor. Sí, efectivamente los particulares tienen garantizada la tutela efectiva, sí, para comparecer al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La única exigencia es que tienen que obviamente demostrar la afectación de derechos y el interés legítimo, pero realmente el jus standi está totalmente garantizado a favor de los particulares. El tribunal ha abierto las puertas, ¿no? Y esa fue la intención también del Tratado de Cochabamba, ¿no?, de lograr mayor participación de los particulares, ¿no? Y respecto a quien esté litigando frente a otro país miembro, no hay ningún problema. Como dijo el magistrado anteriormente, los jueces somos totalmente independientes, si no dependemos no recibimos órdenes de ningún gobierno, ¿sí? En ese sentido, si entra un particular en una controversia con un país miembro, la tutela efectiva está garantizada y el que tiene la razón y el que tiene derecho, pues se le dará, ¿sí? No estamos para defender los intereses de los países en particular, ni los particulares tampoco por acá, sino el que tenga la razón, el que esté apegado al auxilio de derecho, a ese le damos la razón. Doctor Salazar. Muchas gracias, doctor Romero. Sí, gracias. Sí, efectivamente, me parece que la posibilidad de que una persona natural o jurídica participe directamente para el control jurisdiccional de los estados y de las instituciones comunitarias, porque recordémonos que todos son sujetos en este sistema comunitario. Entonces es importantísima una comunidad de derecho, sobre todo por lo que les decía, que la realidad también hay que explicitarla y hay que aceptarla. Es decir, la diplomacia jurídica hace que los estados casi no se demanden. Es decir, tratan de arreglar sus asuntos de cualquier forma, incluso yo no puedo acusar a los estados de dictar una norma para poder cumplir alguna limitación que tienen, y a veces no sabemos si es en retroceso o en progreso de los objetivos de la integración. Entonces, los particulares realmente son los que van a salvar el funcionamiento de la comunidad de derecho, controlando la actividad de los estados y la actividad de los órganos, porque recordémonos también que los órganos que de alguna manera tienen un perfil muy gubernamental, siguen o pueden eventualmente también vulnerar los derechos de las personas en los estados que conforman
la comunidad. Entonces yo creo que la herramienta es sumamente importante y, como les decía yo, hay que ser menos restrictivos y hay que ser menos evasivos en conocer los fondos de las demandas, pues porque en estos temas es fácil, digamos, ser restrictivos y no permitir la verdadera participación de los particulares. Muchísimas gracias, doctor Romero, doctor Salazar. Efectivamente, la participación de la ciudadanía y que tengan la posibilidad de acceder directamente al procedimiento dentro del proceso de integración es indispensable. Porque no se olviden que los procesos de integración no es un proceso de gobierno, no es un proceso de un gobierno respecto de otro gobierno, no es un proceso de un gobierno particular respecto a otro gobierno particular y de un Estado respecto a un Estado. El proceso de integración es un proceso de las empresas y de los ciudadanos. Entonces, el hecho de que las empresas, los particulares y los ciudadanos puedan acceder directamente ponen en evidencia la legitimidad plena. O sea, tal como hay una famosa sentencia del Tribunal Europeo, los verdaderos legitimados en el proceso de integración son los ciudadanos y las empresas, no son los gobiernos. Porque además los gobiernos van en las acciones de incumplimiento, en teoría, las acciones de nulidad, y claro, suponen la falla del sistema. En cambio, las acciones de interpretación prejudicial ponen en evidencia que el sistema funciona maravillosamente bien. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con ustedes y muchísimas gracias. Cedo la palabra a Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, Luis. La verdad que debo confesarle que como ciudadano del Mercosur, y seguramente Guillermo, aunque no podrá reconocerlo, nos sentimos un poco huérfanos, y como un niño que le han quitado un juguete. La falta de acceso que tenemos en el Mercosur, en forma directa, hace que nos sentamos un poco en minusvalía respecto a nuestros hermanos andinos y centroamericanos. Siempre hemos pregonado por esta capacidad que deben tener los particulares, que como bien dice Luis, y repito en esto lo que dice el Tratado de Asunción. El Tratado de Asunción dice que el Mercosur se hizo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, y mejorar las condiciones de vida de los habitantes es dotarlo de una jurisdicción a la cual poder recurrir. Y bien recordaba Luis el fallo Wangener-Loss, que ha sido señor en esta materia. Tengo una pregunta para el doctor Michelson Irusta. Verán de la profundidad de esta pregunta que viene de un profesor de la hermana República Oriental del Uruguay. La pregunta es la siguiente, y seguramente le tendrá reminiscencias al doctor Michelson Irusta, porque ya en su primer laudo, allá en el año 99, recordaron jurisprudencia europea, aunque sí sin citarla expresamente. La pregunta puntual dice: ¿en qué se fundamenta el Tribunal Permanente de Revisión para aplicar normativa y jurisprudencia comunitaria ajena al Mercosur? Porque lo dispuesto en el artículo 34 del Protocolo de Olivos hace referencia a que el TPR podrá aplicar principios y disposiciones del derecho internacional aplicables a la materia. Y parecería ser que con esta mención de derecho internacional estaría dejando a jurisprudencia comunitaria andina o europea. Doctor Michelson Irusta. Voy a habilitar el sonido, doctor Irusta. Ahora sí. Ahora sí. Muy interesante la pregunta, le agradezco mucho al colega uruguayo esta posibilidad. Sí, efectivamente, bueno, en ese momento el primer laudo arbitral se hizo bajo el Protocolo de Brasilia, pero más o menos la redacción era muy similar a este artículo 34 del Protocolo de Olivos que él cita. Efectivamente, allí abre la puerta cuando dice los principios y disposiciones del derecho internacional aplicables a la materia. Y esto, obviamente, nos hace ir a la, como decía el doctor Salazar, a la jurisprudencia de los tribunales europeos y otros tribunales internacionales, a veces también de los derechos humanos, en fin, depende, otros tribunales internacionales, siempre y cuando
siempre y cuando la teleología de la norma específica que estamos analizando sea compatible con la norma que dio motivo a esa jurisprudencia, porque si no es cualquiera la que uno puede citar, sino siempre y cuando la finalidad del instituto jurídico que estamos analizando tenga similitud con aquel otro que motivó el fallo. Esto es la cuestión. Yo ya me permito, si me permitís, Alejandro, avanzar un poquito más, diría que para mí dentro de ese artículo 34 falta incorporar como fuente mercosureña no solo a los tratados, sino a la jurisprudencia producida por los propios tribunales. ADOC y TPR deberían estar los fallos dictados por los tribunales arbitrales. Obviamente que serán aplicables en tanto y en cuanto las situaciones de hecho sean comparables, pero eso ayudaría a ir conformando una malla jurídica aplicable incluso para los estados que no forman parte del arbitraje en concreto. ¿Se acuerdan que yo lo dejé eso como una crítica, que solo era aplicable el laudo o las consecuencias del laudo a los estados partes que estaban en el conflicto o en la controversia? Pero lo interesante sería que estos casos queden definitivamente resueltos para que en caso de similitud de causas de controversia entre otros estados fuera aplicable. Y si no, si las situaciones de hecho no permiten esa similitud, pues entonces se dejará sin efecto diciendo, conocemos el laudo tal como se hace en la justicia, conocemos el laudo tal, no nos resulta ajeno, pero consideramos que no es aplicable por tal cosa. O sea, dejarlo de lado fundadamente. Esto es lo que yo creo que habría que hacer. Y otra cosa que creo que habría que hacer para darle también mayor fuerza es que no haya elección de foro. Encima que hay muy pocos casos que nosotros pongamos en el protocolo de que la parte demandante puede elegir el foro, hace que haya casos que podrían ser perfectamente dilucidados internamente en el Mercosur, que terminan yendo, por ejemplo, a la Organización Mundial de Comercio. En fin, eso creo que es una pena, porque no consolida el sistema jurisdiccional y lamentablemente yo voy a ser todavía más duro que Salazar Grande. Yo creo que si no hay un sistema de justicia, no puede haber derecho. Si no hay un sistema de justicia, no puede haber libertades. Si no hay un sistema de justicia independiente, directamente no hay república, y en este caso no hay posibilidad de un sistema de integración justo. Esto es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Michelson Irusta. Una pregunta que va dirigida a los tres magistrados. ¿Consideran ustedes que resulta imprescindible para un proceso de integración profunda como el que pretende el SICA, el Mercosur o la Comunidad Andina la existencia de un tribunal de corte judicial para el éxito de ese proceso? Doctor Salazar, en primer lugar, si quiere respondernos. Muchas gracias. Sí, brevemente. Si existe un órgano que legisla, necesariamente tiene que haber un órgano que vele por la interpretación y aplicación de esas normas. Si no, no existe sistema político. Si no existe sistema político, no existe comunidad de derecho. Ninguna institución, ningún Estado está exento de control de sus actos. ¿Y cómo puede haber un sistema que controle los actos sin un órgano judicial? En ese sentido, pues la respuesta está ahí. Es imposible que exista una comunidad de estados sin un órgano judicial, sin el pilar judicial como parte de la comunidad de derecho. Doctor Romero. Sería tan amable, doctor, si me formula la pregunta, si me la pregunta. Sí, la pregunta es si usted considera que es absolutamente imprescindible la existencia de un tribunal de corte judicial
para la persistencia y el éxito de un proceso de integración profunda como los que estamos pretendiendo en el Mercosur, la Comunidad Andina y el CISCA? Bueno, el éxito del Tribunal Europeo, el éxito del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Corte Centroamericana de Justicia creo que son un ejemplo digno de imitar por este proceso de integración, ¿no? Yo soy partidario de que exista un Tribunal de Justicia permanente, como el nuestro, ¿no? Y obviamente los criterios son divididos, ¿no? Así como Mercosur, o así como la Alianza del Pacífico, o el NAFTA, o en otros procesos de integración, hay tribunales de tipo arbitral, inclusive la OMC mismo, ¿no? Depende de lo que quieran los estados, pero las características que tiene un tribunal de justicia creo que da mucho más garantía de lo que un tribunal arbitral. También está mucho por medio ver la calidad de los jueces, la calidad de su elección, la idoneidad, su especialización, su preparación. Todas son garantías, obviamente, para que funcione bien un proceso de integración, fuera del alcance político, como lo manifestó, ¿no?, su compañero magistrado, ¿no? Esa independencia es fundamental. Entonces yo sí soy partidario de que un tribunal permanente de justicia me parece a mí, en mi criterio muy personal, que da un poco más de garantías, ¿sí?, a los que están litigando, ¿no?, dentro de un proceso de controversia que pueda darse. Muchas gracias, doctor Romero. Doctor Michelson. Bueno, ustedes saben que yo soy muy pro arbitraje, ¿no es cierto? O sea, y si no lo saben, lo conocen a partir de este momento. Pero bueno, la verdad es que si nosotros vamos a la historia, tenemos que recordar que la primera conferencia de paz de 1899 creó la Corte Permanente de Arbitraje, que sigue vigente y que tiene innumerables casos que resuelve. O sea, yo creo que el problema no es si es tribunal arbitral o si es tribunal judicial. Lo importante es qué facultades, se le otorgan a ese tribunal para que pueda actuar y qué cantidad de casos se le abre la competencia para que él pueda entender. El hecho de la jurisdicción es importante, que no es la jurisdicción que tiene el árbitro es igual a la del juez. La diferencia es el imperium. Ahora, entre estados soberanos, que el tribunal arbitral tenga imperium es imposible, y que además, aunque lo tuviese, sería muy difícil que lo ejerciera. La prueba está que hay un solo caso en el Mercosur, claro que son muy pocos los casos, son 15 o 16, donde ha habido medidas de retaliación entre el Estado que ganó el laudo y el que incumplió, una vez sola. Entonces, no es claro, yo no veo claro que la necesidad o lo que va a determinar el gran cambio es el carácter o naturaleza judicial o arbitral de la Corte. Lo que creo que va a dar lo que va a modificar va a ser las facultades y atribuciones que se le concedan. Esto es lo que yo entiendo. Lo cual no quiere decir que esté en contra de que pudiera ser judicial, ¿no? De ninguna manera. Pero tampoco tengo problema con que sea arbitral. Muchas gracias, doctor Michelson Irusta. Y vamos con las dos últimas preguntas. Les pediría precisión a los expositores para luego ya pasar la palabra a Luis para el cierre. La primera pregunta va dirigida al doctor Romero y refiere lo siguiente. Dice, el doctor Romero se manifestó favorable a un mayor financiamiento del Tribunal Andino. Quisiera saber cómo se constituye el presupuesto del Tribunal Comunitario para paulatinamente obtener una mayor independencia en sus decisiones. Y la segunda pregunta para el doctor Salazar. El doctor Salazar
habló de la relación de la Corte con a través de su relación con los jueces nacionales. Entonces la pregunta concreta es, ¿de qué forma la Corte Centroamericana hace esos acercamientos o conversatorios con los jueces internos de los estados del SICA? Doctor Romero. Bueno, el acceso al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es gratuito. No hay costo para la parte. Sí. El tribunal está en una época deficitaria en su presupuesto. Es decir, si hace 12 años terminó su presupuesto de $1 millón, $1.075.000, han pasado 12 años y tenemos el mismo presupuesto. En el 2008 habían 130 causas, ahora tenemos 700, ¿no? Eso implica que se han aumentado los costos y los gastos en todo sentido, ¿no? Desde el punto de vista de los salarios del personal, material y todo lo demás. Entonces, el dinero no ha sido suficiente y se nos ha creado, por decir, un hueco dentro del presupuesto que tenemos. De ahí, entonces, como la situación es difícil para los países de que nos incrementen el presupuesto, entonces hemos dicho, bueno, alternativamente, ¿qué solución se puede encontrar a esto? ¿No? ¿Qué será? A lo mejor de establecer un tipo de tasas judiciales para determinados procesos de índole judicial, ¿no? ¿Cuál es la forma en que el tribunal puede, a lo mejor, tener ingresos extraordinarios para financiar su presupuesto? Por ahí es lo que va el tema que está en las manos de las autoridades que tienen que tomar la decisión, que es la Comisión de la Comunidad Andina, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es poner el problema, hacer conocer la realidad en que vivimos, ¿no? En que nos estamos desempeñando, y bueno, si ustedes creen que pueden tomar o decir qué tipo de medidas podemos hacer para tener mejor presupuesto, pues le hemos entregado. Entonces el problema va estrictamente por ahí, ¿no? Dado que se nos ha creado un fondo, un hueco, digamos, en el presupuesto por el paso del tiempo, y nuestro presupuesto no ha sido actualizado. Y como he dicho, bueno, hemos tomado medidas de autoridad, medidas de austeridad, ¿no? Y estamos por todos lados reduciendo nuestros gastos con la finalidad, al fin, de ajustarnos a lo que se le entrega al tribunal, ¿sí? Y, obviamente, hacer el máximo esfuerzo para que el tribunal siga funcionando y no paralice sus actividades. Nosotros dependemos exclusivamente de los pagos que nos hacen los países, ¿no? Cada país tiene su cuota, y aquí hay una diferencia entre la Comunidad Andina, porque Colombia y porque Perú pagan, parece que son 4 veces más de lo que aporta Ecuador y Bolivia. Entonces, por ahí ya hay un problema, ¿no? Donde podría a lo mejor encontrarse una solución, si es que se igualan los presupuestos de lo que cada país debe aportar. En fin, se han planteado sugerencias, todavía no tenemos respuesta, pero es una realidad lo que se ha planteado y lo que se ha dicho. Gracias. Gracias, doctor Romero. Doctor Salazar. Alejandro. Sí. Sí, bueno, nosotros como Corte Centroamericana, la primera corte que hubo hizo una nota informativa para todos los jueces, una nota informativa sobre la competencia prejudicial, y se mandó directamente a cada juez. Han habido consultas prejudiciales sobre la base de la información que se le ha dado a cada juez de cómo procede la consulta, la interpretación prejudicial y cuáles son sus efectos jurídicos. Eso es lo primero. Lo segundo es que se han hecho cursos por parte de las escuelas judiciales de cada Corte Suprema de Justicia sobre la competencia prejudicial y la Corte Centroamericana de Justicia para los jueces y abogados. Tercero, ha habido lo que se llama el Consejo Judicial Centroamericano, que es un ente que está formado por los presidentes de las 8 Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica, quienes han aprobado ya un curso de Derecho Comunitario para ser impartido en las escuelas judiciales
de cada Corte Suprema de Justicia de los 8 países. Y cuarto, se tiene identificado por lo menos las sentencias que es de derecho comunitario en cada país. Es decir, República Dominicana tiene 11 sentencias de consultas preceptivas de constitucionalidad sobre los tratados de integración centroamericana. Panamá tiene alrededor de 50 casos, Guatemala tiene alrededor de 60 casos, Costa Rica tiene alrededor de 45 casos. Todos esos casos identificados se ponen se recopilan. Nosotros pues en eso nos ha ayudado Alejandro Perotti. Tenemos una recopilación de sentencias de los tribunales nacionales donde han resuelto y han aplicado derecho comunitario, lo que tiene la Corte Centroamericana de Justicia a efecto de tener esa información de cuáles han sido los criterios que se han aplicado en cada uno de los países. Y esa información la tiene cada Corte Suprema de Justicia de cada país. Es decir, y la Corte misma, cuando ha tenido fondos de cooperación, ha llamado a los presidentes de las Cortes Supremas para hablar sobre el diálogo jurisprudencial y intercambiar información de las sentencias y de los progresos de las interpretaciones que se van dando en la Corte. Eso es lo que nosotros hacemos aquí en el SIC. Muchas gracias, magistrado César Salazar. Y antes de pasar la palabra para el cierre a mi colega Luis Díaz Canseco, como presidente de SIDESI, quiero dar nota y agradecer la presencia de todos, principalmente esta muestra de transparencia que implica tener a 3 magistrados de estos altos tribunales regionales. Así que agradeciéndoles, paso la palabra para la clausura formal al doctor Luis Díaz Canseco. En primer lugar, quiero felicitar al SIDESI por esta extraordinaria convocatoria. Creo que es muy importante que el SIDESI siga promoviendo este tipo de actividades, por las razones que voy a explicar al final. En segundo lugar, quiero agradecer la presencia de los distinguidos magistrados Mikkelsen, el distinguidísimo magistrado Romero, igual que el magistrado Salazar, por su presencia aquí, así como la extraordinaria conducción de Alejandro Perotti, de Alejandro Ponce y de Rodrigo Garrón, y con todo el apoyo de la Universidad Austral en la parte técnica. El diálogo entre los organismos jurisdiccionales es indispensable, y no es solamente, creo yo, que debe de darse entre los organismos jurisdiccionales de los procesos de integración, país con su corte regional, sino que además deberían de irse promoviendo los intercambios de opiniones entre las diferentes cortes regionales. Y de repente, quién sabe, en un futuro invitar a la corte de la CARICOM, que también tienen una labor muy interesante, y quién sabe por ahí invitar a nuestro hermano mayor, la Unión Europea, que por cierto, yo sé que el presidente del Tribunal Europeo de Justicia va a estar sumamente feliz de poder participar en este tipo de eventos, ¿no? Quiero agradecer muchísimo a los asistentes y pedirle disculpas, agradecer por la cantidad de gente inscrita y que han estado acá muchas horas oyéndonos. Esto es la primera vez que veo una cosa de esta envergadura y les agradezco muchísimo, muchísimo su participación, sus montones de preguntas, y pedirles disculpas que no hemos podido responder a todas, pero esta es una primera muestra de algo futuro, acá. Hay una cosa que quiero señalar un poco como abogado e historiador, y es una cosa sumamente importante. El proceso de integración europeo se consolidó y se salvó, porque como todos los procesos de integración siempre van a tener crisis, gracias a que tuvo un tribunal de justicia fuerte. Entonces, la esencia del proceso de integración parece mentira, esto es una cosa que no le gusta a los funcionarios gubernamentales. La esencia del proceso de integración es justamente la solución de controversias. ¿Y por qué razón? Porque no se olviden que los funcionarios gubernamentales siempre van a ser funcionarios gubernamentales y van a tratar de resolver los problemas de gobierno a gobierno. Y esa solución no necesariamente va a estar en armonía, ni va a corresponder, ni va a representar
los intereses de la ciudadanía. Y aquí, una vez más, voy al artículo 1 del Tratado Centroamericano, del Tratado Mercosur y del Tratado de la Comunidad Andina, que dice, ya fue citado, que el objeto principal de nuestro proceso de integración es el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes. Así que con esa invocación los dejo y les agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Estamos a la orden. Muchas gracias.